En el marco de la 31 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, nos encontramos en la primera sesión del tercer foro de revistas académicas del INA, que constituye un espacio de diálogo e intercambio auspiciado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y organizado por la Subdirección de Publicaciones Periódicas de la Coordinación Nacional de Difusión, en el que por tercer año consecutivo los editores de las revistas académicas nos reunimos para en esta ocasión exponer diversos puntos de vista sobre el tema COVID-19 y prospectiva del patrimonio cultural. Y para dar entrada a esta primera ronda de conversaciones acerca del tema del foro de revistas, voy a ceder la palabra a la licenciada Rebeca Díaz Colunga, quien nos dirigirá unas palabras de presentación de este foro y de inauguración del mismo. Adelante, licenciada, por favor. Muchas gracias, Benigno. Agradecemos realmente, apreciamos mucho la presencia de todos ustedes y a nombre del director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, antropólogo Diego Prieto Hernández, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de transmisión con el que inauguramos los trabajos del tercer foro de revistas académicas del INA, celebrado ahora en el marco de la 31 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, organizada por primera vez bajo el esquema de presentación virtual debido a las disposiciones oficiales de confinamiento de la Secretaría de Salud motivadas por la actual emergencia sanitaria. Entre las particularidades de la edición virtual de la 31 Fila, podemos mencionar la posibilidad de hacer recorridos virtuales que no solo permiten conocer los atractivos espacios del Museo Nacional de Antropología donde tradicionalmente se celebra la feria, sino también los stands de los diferentes sellos editoriales participantes y las novedades que cada uno presenta, así como aprovechar las facilidades para comprar publicaciones en línea de acuerdo con lo que cada casa editorial ofrece por este medio. De igual manera, el público interesado podrá acceder a los auditorios Jaime Torres Bodet, Fray Bernardino de Sahagún, Tlaloc y el Foro Cultural, en los que se celebrarán diversos coloquios, foros, conversatorios académicos, presentaciones editoriales, eventos artísticos y ciclo de cine. Llevar a cabo esta edición virtual de la Fila en su edición 31 bajo las actuales condiciones de confinamiento ha representado todo un reto de organización para nuestro querido instituto, como seguramente lo es para todos aquellos que de manera institucional y personal están comprometidos con las actividades de investigación, resguardo y difusión del patrimonio cultural, y ese es precisamente el caso de quienes se dedican a la publicación de trabajos científicos, en particular relacionados con la edición de revistas académicas, entre las que se encuentran aquellas que reúnen este foro a través de cada uno de sus representantes, que abordarán el tema COVID-19 y prospectiva del patrimonio cultural. La elección del tema al que convoca este foro no es fortuita y corresponde a una realidad social que la humanidad enfrenta con sus más dramáticos efectos, no solo por las graves consecuencias de alta morbilidad que ha traído consigo, sino también por las afectaciones provocadas en los órdenes social, económico y cultural. En el INA, que no es la excepción entre otras instituciones afines, cada vez es mayor el número de antropólogos, arqueólogos, historiadores, restauradores y demás especialistas que se dedican a reflexionar sobre las consecuencias de COVID-19 en relación con el patrimonio cultural, específicamente aquellos espacios y actividades que tienen que ver con el desempeño profesional en su área de estudio. Por otro lado, si bien no ha sido del todo sencillo para ningún investigador adaptarse a la modalidad de trabajo a distancia, parte del quehacer editorial de cada revista ha podido continuar y ello representa una buena noticia. La comunicación por Internet ha facilitado que se mantenga el flujo de información y desempeño de varias de las actividades relacionadas con la producción editorial de las revistas. Se ha continuado con la recepción de artículos, las revisiones de los pares ciegos, la edición y la maquetación para tener los nuevos números aprobados para su publicación. ¿Fue necesario detener los trabajos de prensa para salvaguardar la salud de todos? Sí, pero los
repositorios institucionales de un sinfín de dependencias académicas y gubernamentales se han mantenido vigentes y actualizados en la medida de lo posible, y como no podría ser de otra forma, nuestro instituto se ha sumado a estos esfuerzos mediante las actividades de Contigo en la Distancia. En este marco, y precisamente en cuanto a las publicaciones periódicas, el INAH se refiere, se han hecho presentaciones editoriales mediante videoconferencias para dar a conocer los números más recientes, y gracias al programa OJS, el acervo de cada revista ha permanecido en línea, lo que coadyuva a que investigadores y estudiantes puedan desempeñar sus labores y, por supuesto, facilitarla a la población en general que se acerque al conocimiento que se produce en nuestro instituto. En síntesis, dado el contexto actual, es indispensable aprovechar al máximo las herramientas que nos permitan comunicarnos con la sociedad de manera expedita, y nuestras publicaciones periódicas no se han quedado atrás. Todo ello justifica el tema al que convoca este tercer foro de revistas académicas, que ha despertado especial interés de investigadores sociales y no pocas revistas académicas que ya han dado a conocer diversas convocatorias para la conformación de dossiers o números temáticos sobre COVID-19. Publicaciones que buscan contribuir a dar a luz para un diagnóstico más documentado y claro del fenómeno, y sobre todo para poder mirarlo en la perspectiva de los saberes científicos relacionados con el patrimonio cultural. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través de la Coordinación Nacional de Difusión, agradece la atención de todo el público interesado que ahora asiste a esta videoconferencia transmitida por la web. Asimismo, valora en gran medida la participación de cada uno de los representantes de las revistas académicas reunidos, y desea que este foro logre los mejores resultados en beneficio del conocimiento científico y la difusión de nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, licenciada Rebeca Díaz Colunga, por estas palabras. A continuación, me referiré un poco al contexto de este foro, señalando que en el marco, digamos, de esta feria y de esta situación tan particular que vivimos, entendemos que para quienes trabajamos en las instituciones dedicadas a la investigación y preservación del patrimonio cultural, han resultado más que evidentes los efectos de la actual pandemia en la diversidad de actividades desarrolladas en los terrenos de la exploración arqueológica, la restauración de monumentos históricos, el trabajo de campo etnográfico y la investigación académica en todas sus disciplinas, por mencionar algunas de ellas, además de las afectaciones que han tenido en un sinnúmero de actividades académicas de carácter presencial, como los seminarios, foros, congresos, coloquios de alcance nacional e internacional. Las publicaciones académicas y particularmente las revistas también han resultado afectadas, particularmente en sus formatos impresos, acotándose en los actuales tiempos a su mayor difusión por medios virtuales. El confinamiento sanitario provocado por la pandemia ha obligado a la sociedad entera a idear nuevas formas de acción social y cultural que le permitan mantener sus funciones sustantivas mediante la delimitación de normas y protocolos sociales y el uso de nuevas tecnologías y herramientas de comunicación que mejor contribuyan a dar continuidad a las actividades productivas, educativas y culturales. Ejemplo de ello es precisamente la organización virtual y a distancia de esta 39 Feria Internacional de Libro y Antropología e Historia y de su foro de revistas académicas, que reúne a diversos especialistas que desde sus muy particulares puntos de vista y áreas de conocimiento nos expondrán sus reflexiones sobre la circunstancia del COVID-19 en el contexto del patrimonio cultural que les es propio. Para dar inicio a esta sesión, voy a ceder la palabra a la doctora María Josefa Santos Corral. La doctora Santos Corral es licenciada y maestra en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana y doctora en Antropología Social por la UNAM, en donde es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales, miembro del sistema de investigadores
del SNI, perdón, Sistema Nacional de Investigadores, es que me modificó aquí, en el área de humanidades, integrantes del comité editorial de la revista Nueva Antropología. Su área de especialidad se relaciona con los problemas sociales de transferencia de conocimientos dentro de las líneas de tecnología y cultura y estudios sociales de la innovación. Ha editado 7 libros y varios artículos especializados, además de dirigir numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Adelante, doctora Josefa Santos, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias por la invitación, maestro Benigno Casas. Muchísimas gracias a la doctora, a la licenciada Rebeca Díaz, que está con nosotros también. Y bueno, es un honor para mí estar en esta reunión y representando a mi querida Nueva Antropología, con la que llevo años trabajando. Desde muy joven me admitieron en el comité editorial, lo cual fue para mí entonces un honor y sigue siéndolo. Entonces, yo lo que quiero hablarles es de la tecnología y del patrimonio cultural en tiempos de coronavirus. Y voy a empezar diciendo que con la aparición de la pandemia, las formas de vida, de residencia, de comida, las celebraciones de las comunidades, los rituales, los patrones de reciprocidad, todo esto que yo considero, y otros autores, por supuesto, patrimonio cultural intangible, han sido alterados, como el resto de nuestra vida, ¿no? Hace ratito hablábamos de cómo la vida nos está cambiando con todas estas cosas que con este confinamiento y con todas estas nuevas tecnologías que estamos usando, ¿no? Pero estas nuevas tecnologías que a veces sí nos hacen trabajar más, como decía la doctora Peña hace ratito, también han sido herramientas que permiten enfrentar el contagio y el eventual impacto social y económico y de salud que ha traído el COVID, ¿no? Y mismo el patrimonio cultural, ¿no? Todo este asunto de nuestros rituales, nuestras formas de vida, de residencia y reciprocidad se constituyen también en herramientas de contención y en herramientas que nos ayudan a paliar sobre todo las consecuencias del coronavirus, ¿no? Dentro de este esquema cultural quiero destacar el elemento tecnológico que forma parte de la cultura y que en la circunstancia que vivimos tiene una especial importancia ante la imposibilidad de mantener relaciones presenciales, sobre todo cuando esta tecnología se encuentra bien integrada al sistema cultural en el que estamos, de tal manera que su uso resulta significativo para nuestra vida cotidiana. Más allá, por supuesto, de que la tecnología, como lo ha documentado ya la UNESCO, la prensa internacional y la prensa nacional, ha contribuido en la organización, gestión y difusión de las actividades culturales para que éstas se ubiquen más que nunca, quizá, o por lo menos esa es la ilusión que nos da, al alcance de todos, ¿no? Hace ratito la licenciada Díaz enumeraba las cosas que se pueden hacer vía TICs, ¿no? Vía tecnologías de información y comunicación, en el asunto de estar cerca, por decirlo de alguna manera, de nuestras revistas, pero también de nuestros museos, pero también de nuestros sitios arqueológicos, ¿no? Todos hemos recibido, además, en nuestros teléfonos celulares, para ser más concreto, videos de conciertos, de visitas guiadas a museos, de obras de teatro, de sitios arqueológicos, de oferta de danza, ¿no? Pero también con esto hemos recibido videos y noticias de posibles saqueos o accidentes, entre comillas, ¿no? Que ante la falta de vigilancia por toda esta contingencia, sufre nuestro patrimonio cultural, ¿no? Esto también ha sido registrado en el reporte COVID, que es una publicación de la UNESCO, donde se señala que ha habido un resurgimiento de los saqueos en sitios arqueológicos y también un aumento del tráfico ilícito de bienes y tesoros arqueológicos en el mercado internacional del arte. En esta plática quisiera abundar en la manera en que las referencias que se constituyen desde distintos espacios culturales pueden o no constituirse en herramientas para paliar la pandemia y sobre todo para paliar las consecuencias. En la última parte, y dado que este ciclo de conferencias está vinculado al tercer foro de revistas académicas de la FILAG, haré una breve referencia a lo que nuestra revista Nueva Antropología está haciendo en el contexto de la pandemia.
Comienzo diciendo que la cultura, en tanto trama de referencias que permiten la comunicación, la transmisión del conocimiento y orientan el actuar de los individuos de la sociedad, es también un filtro que nos permite decodificar la información y convertirla eventualmente en conocimiento que orienta nuestra manera de reaccionar ante nuevos acontecimientos, como es el caso de la pandemia que estamos padeciendo. La tecnología, como parte de la cultura, abona en estas cuestiones ante la situación que vivimos y puede eventualmente constituirse en una herramienta que ayuda a su conservación, reproducción y difusión. Creo que de ejemplos de ellos abundan, ¿no? Si bien algunos de nuestros usos sociales y las referencias, aunados a las condiciones económicas del país, no han ayudado en las medidas de mitigación, pensemos, por ejemplo, en la proximidad con la que nos saludamos, los eventos masivos a los que solemos acudir, y no solamente en la ciudad, en los conciertos y estas cosas, sino también en las comunidades rurales, donde las fiestas de los poblados convocan a toda la comunidad. También es cierto que en el sentido de comunidad y familia ayudan a enfrentar los efectos colaterales de la pandemia. Pensemos, por ejemplo, en las consecuencias económicas o posibles daños psicológicos por el aislamiento. Un ejemplo de lo que estoy diciendo es esto de la elasticidad de las unidades familiares, que pueden ir de extensas a nucleares y de nucleares a extensas, y que sirven como un colchón ante la pérdida de trabajo cuando los hijos y nietos tienen siempre la posibilidad de volver a las casas de los padres o los abuelos para reducir los gastos, o los migrantes vuelven a sus comunidades de origen ante la falta de oportunidades de los sitios a los cuales habían migrado. Lo anterior, como ha sido reportado por distintos trabajos, sobre todo de los demógrafos, que están muy preocupados por lo que está ocurriendo con la pandemia, ¿no? Que está ocurriendo en estas unidades familiares que ahora más que nunca son extensas, ¿no? Sí representa un riesgo también, porque cuando los más jóvenes salen a trabajar o salen a alguna cosa, pueden contagiar a los mayores, ¿no? Pero también esta situación ayuda a amortiguar el costo económico-social, que a veces es la diferencia para poder sobrevivir, y bien sea porque se convierte en un soporte económico o bien porque apoya social y psicológicamente a todos los miembros de esta unidad doméstica, que a veces es más extensa de lo que pudiera ser pertinente para el cuidado del contagio, ¿no? Lo mismo sucede con las formas de organización social vinculadas a prácticas comunitarias, como son las fiestas patronales, los rituales, que quizá debido a la migración y debido sobre todo a los recursos tecnológicos que llevan los migrantes a sus comunidades, han sido difundidos desde hace tiempo por distintas personas, ¿no? A distintos lugares, a sitios muy lejanos. Sin embargo, por implicar proximidad física, muchos de estos personas han sido suspendidas, ¿no? Desde los rituales privados hasta los rituales públicos, ¿no? Y más o menos desde finales de marzo. Ni qué decir de las artesanías, que esa es otra preocupación que tengo, ¿no? Cuya venta, y en ocasiones también no solamente la venta, sino también a veces incluso la producción, ha sido parada, ¿no? Porque la gente ya no llega a los lugares de donde se distribuye o produce, o porque ya los tianguis itinerantes donde se vendían tampoco funcionan, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con los alimentos, ¿no? Esta idea del paquete completo, donde uno como turista o como visitante puede también comer los alimentos típicos del lugar, pues también ha sido frenado con esta pandemia. Y también los tianguis de alimentos que se presentan, por ejemplo, en las distintas delegaciones de la Ciudad de México, han sido parados, ¿no? Y también tenemos toda esta afectación digamos, a este patrimonio cultural tangible ha sido frenado, ¿no? El papel que han jugado las tecnologías de información para enfrentar las consecuencias de esto es que también se puede ejemplificar en un asunto fuerte como fue el de la Guelaguetza, ¿no? Pensemos que esta Guelaguetza de julio se suspendió y lo que hubo en lugar fue un video que se transmitió por redes sociales en donde el gobernador y otras dos personas de su staff dieron un mensaje ante una rotonda de las Azucenas vacías, ¿no? Este mensaje además fue difundido por canales de televisión, por distintas redes sociales, etcétera, ¿no?
A lo largo de estos meses, ejemplos como el anterior abundan, donde con mayores o menores recursos tecnológicos, a veces con una sola cámara de celular, políticos, artesanos, comuneros, mayordomos y otros productores y promotores del patrimonio intangible están haciendo esfuerzos por llevar fiestas, comidas, artesanías y el conjunto de sus prácticas comunitarias a quienes están confinados. Aunque no sean las que hicieron ese año, pero sí las de años anteriores, a veces como recordatorio de que su cultura sigue ahí para aquellos que están muy lejos del terruño, otras veces simplemente como una estrategia de difusión para que los consumidores de bienes culturales tengan presente tal o cual lugar, artesanía o comida, y se sientan tentados a consumirlo cuando eventualmente el confinamiento se levante y sea seguro volver a salir, ¿no? La tecnología y especialmente las herramientas de las TICs han ayudado también a mantener los cultivos, ¿no? Que esa es otra parte que se nos olvida. O sea, las formas de subsistencia comunitarias, pues muchos de estos dependen de insumos que se consiguen fuera de las comunidades y otros, porque además esta idea que tenemos que siempre todo lo que cultivan o lo que necesitan para cultivar está dentro de la comunidad, muchas veces no es cierta, ¿no? Entonces, necesitan de insumos de fuera de las localidades y necesitan también muchas veces de asesoría técnica, y con estas TICs a veces pueden tener algún tipo de asesoría y demás, ¿no? Las TICs son también un medio para estar en contacto y en ocasiones permiten relacionarnos, permiten tener algún vínculo de reciprocidad, ¿no? Para mantener estas redes sociales que tenemos, ¿no? Estas redes sociales con la gente que queremos o con la gente que nos importa y demás, ¿no? Con aquellos que están lejos, ¿no? Aquellos que están muy lejos físicamente, y con aquellos que aunque están cerca, debido al aislamiento o debido al confinamiento, ya no están tan próximos. En una encuesta que realizamos a principios de la pandemia, que realizamos el Instituto de Investigaciones Sociales y el IMAS de la UNAM, y empezamos a aplicarla a principios de abril y terminó el 8 de mayo, encontramos que estas tecnologías permiten mantener los vínculos sociales indispensables para enfrentar situaciones de riesgo. Las personas reciben apoyos en información, consejos y hasta comida y medicinas muchas veces, ¿no? Gracias al contacto que pueden seguir manteniendo en las TICs. Ahora bien, ¿qué ha hecho Nueva Antropología desde y para el COVID? Nuevamente, las herramientas tecnológicas y las capacidades de quienes están en la revista, porque no bastan solamente las herramientas, también hay que ser capaz de usarlas y capaz de sacarles el provecho que se puede sacar de eso, de ellas, pues, permitieron que Nueva Antropología tuviera una respuesta relativamente rápida ante el coronavirus. En el blog de la revista, nuestro diario de campo electrónico, desde finales de marzo se han publicado artículos cortos de 2 o 3 páginas sobre reflexiones de antropólogos en torno al virus y sus consecuencias para la disciplina. Por ejemplo, Eduardo Dibón discute sobre qué va a estudiar ahora la antropología después de la pandemia, ¿no? Este asunto que mencionaba la licenciada Díaz, de qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer trabajo de campo, ¿no? Nosotros que somos antropólogos sociales, ¿qué vamos a hacer después de la pandemia en tanto trabajo de campo? ¿Cómo vamos a reproducir no solamente las entrevistas, que esas se pueden seguir haciendo en línea, aunque nos cueste trabajo el Zoom y todas estas cosas, sino reproducir el estar ahí, ¿no? ¿Cómo reproducimos esta forma de tejer redes comunitarias, ¿no? Entonces, bueno, esa es una reflexión de Eduardo Nibón. Hay otros artículos, otro que quiero destacar ahorita es el de la viralización del miedo, ¿no? Que lo escribió José Antonio Maya, en donde se discute cómo el miedo al contagio nos está alejando de los otros, ¿no? Nos está haciendo tener miedo a los otros, ¿no? Un ejemplo a lo mejor muy feo y muy fuerte es lo que ocurre con Trump, ¿no? Que dice que los mexicanos les están llevando al virus cuando es justamente al contrario, ¿no? Entonces, pero a lo mejor esta también es nuestra percepción, quién sabe qué tan, aunque yo creo que hay más evidencia empírica y de datos demográficos y demás, que es al contrario, que siempre lo usamos un poco para alejarnos de los otros, ¿no? Y es algo que discute Antonio Maya en su trabajo muy bien, ¿no? Junto con estos artículos también se han subido resultados de encuestas o cosas así, como por ejemplo de la que nosotros hicimos. También se sube información útil para la población y especialmente cosas que se vinculan con el trabajo antropológico. Y lo más interesante quizá que hemos hecho
Es un concurso que organizó una de nuestras colegas más jóvenes, la maestra Ana Peña, que se dirigió a profesionales en las ciencias sociales desde pregrado hasta posgrado, con el objetivo de escribir una colaboración breve, que era un artículo de una cuartilla, sobre el papel que la antropología está jugando respecto a la pandemia del COVID. Llegaron, creo que 60 o 70 colaboraciones, se escogieron 3, y los resultados y aquellos artículos que ganaron tuvieron como premio que se publicaran en el blog de la revista, y además les dimos unos cuantos números de la revista, ¿no? Esto hizo que la revista desde muy al principio estuviera activa en el contexto de la pandemia. Bueno, esto es lo que ha hecho la revista, mucho propiciado por las posibilidades que brindan las TICs, ¿no? Para dinamizar los espacios que anteriormente podían haber estado más estáticos, ¿no? Esta es otra cosa que sí nos hizo movernos más rápidamente, ¿no? Más rápidamente de lo que normalmente son los tiempos editoriales, que a veces nos detienen un poco, ¿no? Las TICs ayudaron a que la revista tomara un papel rápido y más o menos efectivo frente a la pandemia. Y bueno, y con esto termino, espero no haberme pasado el tiempo, y muchas gracias nuevamente por la invitación, y pues Nueva Antropología sigue siendo un buen foro para publicar para todos los antropólogos sociales, y esperamos sus colaboraciones, y muchas gracias por esto. Muy bien, muchísimas gracias, María José, por exponernos este panorama sobre la línea particular de estudio que usted particularmente emprende, y el panorama que tiene la revista Nueva Antropología como medio de difusión para abordar este tema, ¿no? Y el impacto que sigue teniendo en nuestra sociedad. Bueno, a continuación me voy a permitir presentar a la doctora Edith Yesenia Peña, quien es doctora en Ciencias Antropológicas por la UNAM, profesora investigadora titular C de la Dirección de Antropología Física del INAH, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, lo mismo que profesora de asignatura del posgrado de Sociomedicina de la UNAM y de la Universidad de Guadalajara. Sus líneas de investigación versan sobre la antropología de la salud, antropología de la alimentación y antropología del género y la sexualidad. Esta última enfocada a temáticas sobre discapacidad, diversidad sexual, pueblos indígenas, violencia de género, niños y adolescentes, trata, explotación sexual y pornografía. Es coordinadora de las Semanas Culturales de la Diversidad Sexual del Instituto Nacional de Antropología e Historia, editora de la revista Estudios de Antropología Sexual, perita en antropología sexual para casos de usos y costumbres indígenas, reasignación sexual de personas trans y pornografía infantil, coordinadora de la colección de libros de diversidad sexual del INAH, autora de múltiples artículos y libros, entre los que se encuentran Los entornos y las sexualidades de las personas con discapacidad, Entre cuerpos y placeres, representaciones y prácticas sexuales entre personas con discapacidad adquirida, entre otros. Le cedo la palabra, doctora Yesenia Peña, por favor. Muchas gracias. Un placer estar en esta 31ª edición de la Feria del Libro de Antropología. Y bueno, para mí es un honor estar con ustedes y en este foro en particular tan sentido como es hablar de los procesos del COVID. Y inicio comentando pues el objetivo de esta revista, que a lo largo de estos años ha tenido por fin difundir las investigaciones académicas, antropológicas, históricas y por supuesto del conglomerado de ciencias sociales y aliadas que tratan de sumergirse en el debate y lo logran por supuesto sobre el cuerpo, el género, el erotismo, la reproductividad en poblaciones pretéritas y contemporáneas, para poder promover el análisis y la discusión interdisciplinaria y multidisciplinaria sobre el tema de la sexualidad.
En ese sentido, pues la revista de estudios de antropología sexual en esta contingencia se ha dado a la tarea de recibir una serie de artículos que próximamente veremos en los siguientes números, que están cuestionando las formas de comunicación social, las nuevas formas de vinculación y el uso precisamente de tecnologías cibernéticas, y están reposicionando el sentido de un humanismo digital, de si es posible una reorganización de una vida sexual a través de esta nueva realidad que como ciudadanos, las y los mexicanos, tenemos por reto a asumir en este momento y, por supuesto, actuar en consecuencia. Por ello, no podemos perder de vista problemas como la cotidianidad que se está dando, problemas de seguridad, problemas de integralidad física, de libertad de expresión incluso en este marco de la contingencia sanitaria, y de problemas que no se han erradicado y que no han desaparecido por obra de magia y que tienen que ver con la discriminación y la violencia, uno de los temas puntuales de esta revista y que requieren de especial atención. Por ello urge, justo a través de los estudios antropológicos y multidisciplinarios, pues romper y trascender las barreras de la inmovilidad social con nuevos mecanismos virtuales, repensando la pérdida de algunos derechos, la exigencia de la atención ante la discriminación y violencia que sigue instalada en ámbitos estructurales, institucionales y, por supuesto, a nivel simbólico, incluso en nuestros hogares. Para muestra un botón, solo hay que preguntarse sobre los problemas y las luchas que siguen vigentes pese a la contingencia. El primero de ellos es el movimiento de las mujeres por nuestro derecho a una vida libre de violencia y a su expresión extrema de feminicida que se ha visto desafortunadamente en escalada y que compromete justo el capital social y cultural que tenemos sobre nuestros cuerpos, géneros y formas de relacionarnos. La lucha de las comunidades indígenas y rurales por el respeto y a su cultura y la trascendencia de sus derechos sexuales y reproductivos que se ven afectados en este momento del COVID. Las comunidades lésbico, gays, bisexuales y trans que han ido en aumento los procesos de, desafortunadamente, de crímenes de odio por preferencia sexual. Los movimientos estudiantiles que parecen acallados en torno al acoso sexual, al hostigamiento sexual y a la violencia en espacios universitarios y que a nivel virtual están encontrando una dinámica de manifestación y de reorganización. Y por supuesto, la emergencia de movimientos que se han visualizado, como es el movimiento pedófilo y el aumento del uso de la pornografía sexual infantil. La banalización de muchos de estos movimientos como el feminista y el LGBT y el cambio de hábitos sexuales y la reconfiguración de prácticas sexuales, así como los cambios de geografías sexuales donde se daban encuentros sexuales, búsqueda y obtención de pareja y la nueva remodelación de cómo vincularnos sexoeróticamente al interior de nuestros hogares, donde muchas veces los hogares tienen reducción de espacio, no hay procesos de intimidad y que tenemos que relacionarnos con nuestras familias, donde muchas veces solamente nuestros hogares eran hogares para dormir y no para socializar. Así como también la presencia de la salud y las susceptibilidades biológicas que se presentan con personas con comorbilidades asociadas a la diabetes, a la hipertensión y por supuesto a la obesidad que reconfiguran estas prácticas sexuales.
Todos estos elementos que hemos comentado, pues son problemas que ponen en sobrerrelieve que nuestra sociedad sigue replicando patrones sexistas, misóginos, homofóbicos, machistas y adultocráticos e ideologías que de alguna manera, pues con el COVID se han hecho presente y agudizado muchas de ellas y que por largo tiempo se han trabajado para irlas transformando en nuestra convivencia social y cultural con pues cambios en los derechos humanos, las firmas de acuerdos internacionales, las generaciones de leyes y las denuncias de las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la contingencia sanitaria permite observar la emergencia de todos estos patrones conductuales y pues nos invita a generar estrategias desde lo individual y colectivo para la reducción en nuestros espacios cotidianos, familiares y sociales de estas escaladas de discriminación y violencia. En ese sentido, también la contingencia en los artículos que nos han llegado ha hecho evidente la susceptibilidad del aumento de problemas relacionados con salud mental, particularmente procesos de depresión y problemas asociados con trastornos de la alimentación, que es otro de las problemáticas que estamos observando en estos artículos. De ahí que precisamente uno de los puntos cruciales que tenemos por revisar en los próximos números de la REAS, de la Revista de Estudios de Antropología Sexual, es este capital social y cultural que con respecto al cuerpo, el género, el erotismo, se está viendo confrontado y reconfigurado en tiempos del COVID. Y que la Revista de Estudios de Antropología Sexual pues intenta en sus siguientes números presentar una mirada académica sobre estos fenómenos, haciendo énfasis en estudios bioculturales y socioculturales que lleven a conocer cómo esta disciplina junto con la antropología del género pues también tiene investigaciones y estudios que hacen referencia a la condición sexuada y sexualizable de los cuerpos humanos, de la sexualidad, de las representaciones y prácticas sexuales que se hacen en este momento histórico y que seguramente seguiremos profundizando en las nuevas normalidades que se avecinan. De ahí que los invitamos a conocer la Revista de Estudios de Antropología Sexual, cuyos trabajos también presentan justo los contrastes de las realidades de estas representaciones y prácticas, de estas políticas, de cómo nos construimos en cuerpos y sujetos sexuales que gestionan y administran nuestro deber ser social y sexual. Y de ahí que la revista a lo largo de estos 15 años pues ha profundizado en temáticas específicas relacionadas con las identidades sexuales, los procesos de cognición y socialización con respecto a la identidad sexual, las representaciones y prácticas en específico de sectores poblacionales antes considerados vulnerables y hoy considerados que están comenzando a generar fuerza en cuanto a formas de organización para luchar y exigir sus derechos sexuales y reproductivos como personas, grupos de la tercera edad, grupos de personas en tránsito o migrante, entre otras tantas. Y por supuesto, como
justo estos elementos ponen en jaque la idea de pensar la diversidad sexual como parte del patrimonio cultural y cómo se están reconfigurando estos deber ser, estos comportamientos, este reactivo e imperativo de la sexualidad humana en las nuevas fórmulas de reorganización social, en las nuevas estrategias que los diferentes sectores están generando para nuevamente apropiar una normalidad en sus prácticas e incorporar nuevos ejes donde definitivamente la tecnología y el humanismo digital tendrán una batuta a recorrer en los nuevos procesos de resignificación de los cuerpos y la sexualidad. Este ha sido mi comentario y pues me despido invitándolos a conocer la edición de esta feria del libro de antropología a través de su esquema virtual y digital, donde está justo los foros al que hoy nos invitan, que es la producción periódica de Lina en sus diferentes revistas y que abre una ventana al debate y al diálogo para posicionar no solo las investigaciones antropológicas, sino el debate multidisciplinario sobre las temáticas en una esfera de la vida que en el caso de la REAS, de la Revista de Estudios de Antropología Sexual, es transversal a todos y todas. La esfera de la sexualidad, del género y por supuesto de lo que tiene que conllevar a la reproductividad y nuestras formas de comunicación y vinculación sexoafectiva. Muchísimas gracias. Al contrario, doctora Yesenia Peña, muchas gracias a usted por esta exposición tan clara, tan explícita y con todo y el corto tiempo de exposición que nos aclara muchas cosas, particularmente de los efectos que ha venido teniendo la pandemia dentro de la esfera de la sexualidad, ¿no? Continuamos enseguida con la participación de la doctora Claudia Álvarez Pérez, de la revista contemporánea Toda la Historia en el Presente. Claudia Álvarez es licenciada en Antropología Sexual por la ENA, maestra y doctora en Historia y Etnohistoria por la misma ENA, profesora de posgrado de la línea de investigación Historia Social de México, siglo XX, en la propia Escuela Nacional de Antropología e Historia, que comparte con el doctor Mario Camarena Ocampo. Es coordinadora editorial de la revista contemporánea Toda la Historia en el Presente, de la Dirección de Estudios Históricos de Lina, integrante de la Asociación Mexicana de Historia Oral, miembro del seminario Memorias Urbanas, las memorias del urbano, territorios, identidades y sentido de pertenencia ante la urbanización neoliberal, de CONACYT, coordinado por la doctora Ángela Giglia. Cuenta con diversas investigaciones y publicaciones relacionadas con los temas de los pueblos originarios y de la Ciudad de México desde 2004. Adelante, doctora Claudia Álvarez, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, maestro Benigno, por la invitación al tercer foro de revistas. Agradecemos también a la Coordinación Nacional de Difusión, a la Dirección de Publicaciones Periódicas y a Mediocina que hacen posible un evento como el de hoy en el marco de la fila, ¿no? Y para nosotros pues es un gusto poder compartir en este evento con los colegas de otras revistas, muy interesantes todas las temáticas que se empiezan a enunciar, ¿no? Desde las distintas revistas y desde las distintas posturas. Contemporánea ha reflexionado a lo largo desde que se inició pues este encierro, diferentes situaciones, ¿no? en este mismo contexto y bueno, les voy a compartir algo que hemos conversado, ¿no? Sobre pandemias e historia en las tareas en tiempos de COVID-19. Una de las inquietudes principales y con las que surge el proyecto de Contemporánea, Contemporánea es una revista que nace, ¿no? En el mundo digital, ¿no?
Y justo la perspectiva, ¿no?, que tiene es una apuesta por traer el presente, desde el presente al pasado, ¿no? Desde el tiempo presente en el aquí y el ahora, de nuestras inquietudes. Claro, siempre en el pleno respeto que se tiene a brevar al pasado, ¿no? Y que bueno, también gracias a las investigaciones pues cambia, ¿no? Nos interroga, ¿no?, sus semejanzas, sus diferencias, pero pues somos como todas las otras revistas, ¿no?, espacios de articulación para las investigaciones y divulgadores para públicos diversos, ¿no? En ese sentido, pues el COVID nos hace redescubrir esta historia de las pandemias, ¿no? Si bien nos damos cuenta que es un acontecimiento de efectos pues nacionales y mundiales, que ya es parte de la vida cotidiana, se dice que es un enemigo invisible, ¿no?, que afecta a sistemas económicos, políticos, confronta naciones, ¿no? Y pues es una catástrofe social también, ¿no?, porque incluso tiene tintes raciales y xenofóbicos. Su presencia tan abrumadora nos abre una puerta semicerrada de relativo olvido, digamos, ¿no? Porque, bueno, la humanidad ha convivido con las pandemias a lo largo de, pues, de toda la historia de la humanidad, ¿no? En ese sentido, pues, como ejemplo, pues fuimos el escenario de la guerra bacteriológica que provocó el encuentro de la conquista, ¿no?, de la conquista europea, donde los pobladores mesoamericanos, pues carentes de defensas para los males aquí desconocidos, y más recientemente están en la memoria algunas narrativas, ¿no?, sobre las anécdotas de la influenza, ¿no?, de 1918. Es decir, hay una historia abierta a la curiosidad de las preferencias multidisciplinares, ¿no?, la biológica, la médica, siempre en relación con la antropología y pues la historia, ¿no? En ese sentido, la pandemia del COVID pues plantea una ruptura, ¿no? Consideramos que pues es un reto, ¿no?, para historiadores y antropólogos las formas en que pues debe abordarse, ¿no? Y como ejemplo, bueno, pues abordar el análisis del tiempo, ¿no?, tanto en estudios de casos sobre historia de la enfermedad, historia del miedo, de la muerte, ¿no? El presente nos lleva a revisar pues procesos de larga duración principalmente, ¿no? Si bien hay análisis de estas pandemias, ¿no?, un análisis coyunturales en ciertos momentos, pues bueno, digamos que nos lleva a redescubrir esta historia que pues está ahí, ¿no? El análisis también del concepto de espacio, ¿no?, en sus diferentes dimensiones, tanto físicas como relaciones sociales, los modos de asociación, de territorialización, de exclusión. El análisis de coyuntura, por ejemplo, ¿qué representan las pandemias en el ámbito económico, ¿no?, en esta hiperglobalización? ¿Cómo incide la lucha por los mercados de la medicina, la competencia científica mediada por empresas o estados-nación? Que lo vemos pues en las notas, ¿no?, de todos los días y en las redes sociales. Es decir, estas diferentes pandemias a lo largo de la historia pues son una condición gregaria del género humano y pues es inevitable, ¿no? Y que camina por las vías de comunicación, de los intercambios, de las relaciones sociales, y que ello pues nos indican las formas históricas de esta condición gregaria, ¿no? Los temas de investigación y de difusión sobre la dimensión social, que esto también representa, pues nos llevan a varias situaciones, ¿no? Los usos del tiempo, los espacios, los hábitos culturales, las relaciones sociales, ¿no?, en distintos ámbitos rurales, urbanos, las identidades que reaccionan ante la amenaza, ¿no?, los pueblos que se atrincheran. Hemos visto notas donde los migrantes vuelven a sus comunidades y hay comunidades donde no los dejan reintegrarse, digamos, o en otros casos los tienen como en una cuarentena para protección de las mismas comunidades, ¿no? Y en ese sentido, pues también se han revisado o se tendrían que revisar su impacto sobre la memoria colectiva, las formas de organización de las que ya se enunciaban, ¿no?, esta nueva normalidad. Y es decir, las pandemias lo que hacen es reconfigurar, ¿no?, las formas en que se relacionan pues hombres y mujeres, y además confrontar, porque pues ¿quién es este otro, ¿no?, el que transmite, el que contagia, todo aquel que pues no es de la esfera social cercana, el vagabundo, el indigente, el vecino incluso, ¿no?, las enfermeras, los médicos, los migrantes, los extranjeros. En ellos se plasma esta otredad, ¿no?,
que desde la perspectiva histórico-antropológica, bueno, está ahí, ¿no? Por abrevarse nuevamente. Es una cosa como que se repite a lo largo de las distintas pandemias, por lo menos en las reflexiones que hemos hecho en contemporánea, ¿no? Y pues viajar por el pasado también es comparar, ¿no? Desde esta perspectiva, pues nos obliga a revisar, pues cómo la humanidad ha enfrentado estas situaciones, ¿no? Especialmente en México, ¿no? Las pandemias, sí, del periodo prehispánico, ¿no? Pero también sobre el cólera de 1833, la influenza de 1918, la fiebre amarilla en 1919, y tal vez la que le precede al COVID es la del H1N1, ¿no? En 2009. Es decir, el papel de las redes de comunicación, ¿no? Cómo juegan en cada uno de estos momentos, ¿no? Estas redes de comunicación, llámense navieras, ferrocarriles, carreteras, aviones, es decir, todas las ciudades donde se concentran estas redes principalmente, ¿no? Y los diversos contextos en las pandemias, ¿no? Que es principalmente su relación con la guerra y diversos conflictos, diversas situaciones que se generan en la expansión de estas pandemias. Por otro lado, pues están las estrategias de higienización, de limpieza de espacios públicos y privados, ¿no? Y un asunto bien interesante que pues todos lo hemos visto, lo hemos vivido aún, pero que se repite a lo largo de las pandemias, que es el asunto de la subjetividad, ¿no? Que se pone en estado de alerta, la negación, los rumores, el miedo, la muerte, ¿no? Y explicadas en muchas ocasiones desde una asociación de pensamientos religiosos, de sistemas de creencias, ¿no? Que si es producto de algún pecado, es un castigo divino, ¿no? Ante conductas o valores, pues, equivocados, digamos, de individuos, grupos o comunidades, ¿no? Todos los distintos prejuicios, ¿no? E incluso, pues, explicaciones desde la esfera política, ¿no? De cómo los gobiernos o ciertos grupos utilizan de manera política esta situación. Y bueno, también pues las sociedades han generado estrategias adaptativas en distintos momentos de la historia, ¿no? Y hoy estamos ante una nueva mirada desde la dimensión biocultural, la relación con el medio ambiente, los cambios de paradigma, incluso cómo deben construirse las ciudades, ¿no? O comunidades sustentables, las formas de alimentación, que son varios de estos temas que también están ahí, ¿no? Y pues en ese sentido, pues si bien ya se anunciaba la mutación al campo virtual en el caso de las revistas, ¿no? Yo recuerdo en los foros anteriores, pues que siempre se nos ha dicho que es necesario pasar del papel a lo virtual, ¿no? Y pues si bien se anunciaba, pues ahora es una necesidad, ¿no? Hay que dar ese paso. La cultura del Zoom y de todas estas plataformas, pues abre nuevas oportunidades, ¿no? El Internet nos coloca en una posibilidad de doble carril, se podría decir, ¿no? Investigar con comunidades científicas pues ampliadas, afrontar el reto comunicativo de la difusión para públicos más amplios, ¿no? Convocar a colegas de otras instituciones, regiones y países para alimentar pues, los conocimientos. Y bueno, pues como saben, pues Contemporánea tiene ya cierto tiempo como habitante desde su origen, ¿no? En el ciberespacio, ¿no? Creo que todas las revistas tienen un pie ahí de alguna manera, pero bueno, ahora hay que ir sin más hacia allá, ¿no? Y sabemos que estamos ante un posible horizonte que se amplía aún más, ¿no? Contemporánea, aunque es una revista digital desde su nacimiento y desde que surge, bueno, el hecho de realizar los conversatorios ahora desde la manera virtual, ¿no? Pues nos abre todavía un horizonte más amplio, ¿no? Hemos realizado estos conversatorios y números de revistas, ¿no? Ahora, bueno, se prepara, obviamente, hay como un impasse entre números, ¿no?
porque, bueno, la misma pandemia nos obliga a reflexionar acerca de la situación que representa, ¿no? Y, bueno, estamos en esa ruta, estamos en el camino de construir un número, ¿no? Y sobre esta reflexión y algunos otros artículos que ya nos fueron llegando, haciendo una reflexión acerca de esta problemática, ¿no? Y bueno, no nos queda más que invitarlos igualmente a que revisen la página, ¿no? La página es de acceso gratuito, tiene varias secciones, ¿no? Y les agradecemos mucho que nos hayan invitado en esta ocasión, y pues no hay más, hay que continuar, ¿no? Consideramos que pues el INAH en ese sentido, a través de sus recursos de difusión, en este caso pues las revistas, juegan un papel invaluable en la construcción de conocimiento y nuevas formas de abordaje, ¿no? Del patrimonio cultural contemporánea. Pues es un espacio abierto de discusión académica y agradece ser parte del mundo virtual que hoy nos acerca. Muchas gracias. Al contrario, Claudia, muchas gracias a usted por participar en este evento. Y desde luego, pues bastante interesante es este planteamiento comentado por usted de la importancia que tiene el estudio de las subjetividades en el contexto de la actual pandemia, que yo creo que resulta bastante interesante, ¿no? Los estudios que pudieran aportar al respecto, ¿no? Muchas gracias. A continuación, continuaremos con la participación de la revista Arqueología, que es una revista de la Coordinación Nacional de Arqueología, a través de la participación del doctor Blas Román Castellón Huerta, quien es arqueólogo, investigador de la Dirección de Estudios Arqueológicos del INAH, donde labora desde 1985. Obtuvo su licenciatura en la ENA en 1985 y posteriormente su maestría en Arizona State University en 1992, así como el doctorado en antropología en la UNAM en 2000. Ha realizado investigaciones arqueológicas en varias partes de México, Estados Unidos y Centroamérica. Es docente regular en la ENA, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y ha impartido cursos en otras instituciones como la Universidad Iberoamericana. Cuenta con más de 100 comunicaciones académicas en eventos nacionales e internacionales y ha sido profesor invitado en universidades de Europa, Centroamérica y Estados Unidos, especialmente en temas relacionados con la producción antigua de sal, el simbolismo de México antiguo. Obtuvo el premio Alfonso Caso por parte del INAH a la mejor investigación en el área de arqueología en 2018. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1998. Dirige el proyecto Teteles de Santo Nombre, Puebla, un centro urbano del periodo clásico con influencia teotihuacana. Entre sus obras recientes se encuentran Cuando la sal era una joya, Antropología, Arqueología y Tecnología de la Sal durante el posclásico en Zapotitlán, Salinas, Puebla, de 2016, y Los sistemas de irrigación en Tehuacán y La sal, el sabor de los dioses, publicado en Arqueología Mexicana, 155 y 158 respectivamente en 2019. Adelante, doctor Blas Castellón, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Agradecimiento al maestro Benigno Casas por esta invitación y por la organización de estos foros que me parece que son excelentes para la comunicación entre las revistas, ¿no? Y a la Coordinación Nacional de Difusión también por todo el apoyo. Bueno, voy a hacer una presentación más bien general sobre la situación actual de arqueología, que es una revista que ya tiene pues más de 30 años de estarse editando. Ha tenido hasta ahorita, contándome a mí, 4 editores y gentes que han apoyado en diferentes momentos el trabajo de edición. Ahora sí que la pandemia es justamente el detonante de lo que estamos haciendo ahora, ¿sí? Porque
bueno, ustedes deben de saber que desafortunadamente y de manera inesperada nuestra editora Laura Castañeda falleció en marzo pasado. Yo tenía 2 años apoyando la revista en calidad de coeditor y me quedé sola ahorita como editor ya. Y bueno, pues todo esto nos obligó de alguna manera a reorganizar algunas cuestiones internas de la revista. Es decir, lo que hemos estado haciendo es lo mismo que veníamos haciendo con Laura desde hace años, porque tenemos números en formación. Ustedes saben, la revista tiene pues, los mismos objetivos que la mayoría de las revistas de ciencia y divulgación del INAH, que es difundir investigaciones, aportar a la discusión de temas y problemas relacionados con nuestra área de estudio, promover métodos y técnicas, promover la discusión, servir de puente también hacia otras instituciones, ¿sí? y tener intercambios académicos. Hace poco estaba yo platicando con uno de los miembros del consejo editorial y me decía, él está fuera, está en Estados Unidos, y me decía que consideraba que esta revista era la que había de alguna manera tomado el relevo de lo que era la Revista Mexicana de Estudios Antropológicos. Y bueno, pues eso para mí es muy significativo, porque esa es la imagen que esta revista ha estado dando hacia el exterior también desde hace ya muchos años, ¿sí? Y tenemos más de 30 ya en esto. Bueno, entonces, pues esta situación de la pandemia ha venido, digamos, nos ha obligado a replantear en dónde estamos ahora y qué es lo que tenemos que hacer. En términos de trabajo, en la arqueología nacional, bueno, hay una enorme cantidad de materiales arqueológicos en bodegas. No tenemos acceso a las bodegas en este momento, pero sí tenemos muchísima información que todos los arqueólogos conservan en sus archivos, ¿sí? A partir de muchos proyectos que se han venido desarrollando en las últimas décadas, ¿sí? Entonces, material para trabajar sobra en la arqueología, ¿sí? De hecho, es necesario en el momento actual poder hacer este tipo de trabajo y desarrollarlo sobre todo en la multidisciplina, ¿sí? En la interdisciplina, porque la arqueología desde hace unas décadas para acá se ha convertido cada vez más en una actividad que no puede sustentarse sin el recurso a otras disciplinas que cada vez tienen mayor presencia, ¿sí? Me refiero sobre todo a estudios arqueométricos, ¿sí? O estudios de laboratorio, en donde por fuerza tenemos que apoyarnos en geógrafos, en geólogos, en especialistas en suelos, en antropólogos físicos, en muchos otros especialistas para poder hacer esto. O sea, no es posible en el momento actual ya hacer los proyectos que se hacían hace varias décadas, en donde el arqueólogo era el que lo sabía todo y lo controlaba todo. Eso ya quedó muy en el pasado, ¿no? Proyectos grandes, proyectos que tienen mucha influencia, como en Teotihuacán o el proyecto Templo Mayor, por poner 2 ejemplos, pues son proyectos que se desarrollan únicamente a través de la colaboración de muchos especialistas al mismo tiempo, ¿sí? Y los resultados siempre tienen que ser por fuerza interdisciplinarios. Y lo que hace el arqueólogo encargado en todo caso es coordinar todos estos trabajos hacia los problemas centrales de que trate el proyecto. Eso es lo que tratamos de impulsar a través de la revista. Sin embargo, en toda esta situación inesperada que nos ocurrió, y ya estando yo tomando el relevo, entonces he tenido que volver a replantear algunas cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, haciendo un poco de historia, la revista inició en 1987. ¿Sí? Alba Guadalupe Mastache Flores fue la impulsora y creadora de esta revista, con la colaboración de nuestro recordado profesor Joaquín García Bárcena, y ella estuvo al frente hasta el número 26, ¿sí? Durante, no sé, cerca de un poco más de 10 años, algo así, de 1987 hasta en adelante. Bueno, entonces, ella falleció también, y el relevo lo tomó el profesor Ángel García Cook. El profesor Ángel García Cook estuvo 15 años al frente de la revista, y en su gestión, digamos que se diversificó mucho la temática de la revista, y eso es sano, pero también es un poco
de controlar un poco lo que llega a la revista, porque muchas veces las colaboraciones ocurría que eran de temas que no estrictamente arqueológicos, relacionados con la arqueología, pero que podían ser publicados en otras revistas, ¿no? Bueno, el profesor, como ustedes saben, también falleció, desafortunadamente, hace poco más de 2 años, y el relevo lo tomó Laura Castañeda, que solamente estuvo 2 años al frente. Y bueno, pues ahora me toca a mí seguir adelante. Entonces, las temáticas que habíamos estado trabajando, aparte de las técnicas arqueométricas, también son los materiales arqueológicos, publicaciones de avances de análisis, de lítica, de cerámica, etcétera, o estudios también de laboratorio, reportes y avances de investigación en sitios arqueológicos también. Esto es muy frecuente. Los estudios también de arqueología colonial y arqueología histórica, en donde también tenemos mucha relación a veces con la antropología física por la cantidad de entierros que aparecen. Y por supuesto temas sobre iconografía e historia del arte relacionadas con el México prehispánico, a partir obviamente de objetos arqueológicos y en algunos casos también estudios etnohistóricos, ¿sí? Entonces, esas son las temáticas en general que tenemos. El material es muy variado, las colaboraciones van llegando y nosotros vamos enviando todo este trabajo a dictaminadores. Entonces, la primera tarea que yo me impuse fue la de diversificar también los dictaminadores y la participación de otras instituciones en el proceso de dictaminación y de revisión de los trabajos. Entonces, en mi opinión, yo creo que es sano también buscar fuera otro tipo de colaboraciones en este sentido. Y bueno, pues yo he tenido ahorita la preocupación de involucrar a otras instituciones dentro y fuera del país para que nos ayuden a mejorar también la calidad de las colaboraciones. En ese estado. Pero el principal problema ahorita, y eso lo comenté con Benigno hace poco tiempo, fue trabajar, reorganizar más bien el comité editorial o consejo editorial, ¿sí? Tenemos a 12 personas ahí desde hace mucho tiempo, desde la época de Guadalupe Mastache, pero que no participan activamente, de vez en cuando con algún dictamen. Entonces yo creo que es muy importante renovar este consejo o reactivarlo de alguna manera. Afortunadamente ha habido buena respuesta. Yo les envié un mensaje a todos ellos para ver si querían seguir formando parte de este consejo. Y bueno, 3 o 4 me dijeron que sí, que quieren continuar. Los demás me dijeron francamente que ellos preferían apoyar de otra manera la revista. Y bueno, en eso estamos ahorita. Y bueno, la intención ahorita es que este consejo sea activo, ¿sí? Que trabaje yo con ellos y podamos definir también las colaboraciones, la política, los temas, etcétera, ¿no? Ahora, de las innovaciones que hemos tenido en la revista, y esto venía desde la época de Laura, precisamente, una de ellas es los números temáticos, ¿sí? Que no teníamos antes. Entonces, ahorita en el número 57, que ya está en la plataforma digital, que ya puede ser consultado, pues es el primer número que tiene ya un tema específico, que es sobre el tema de Cantona. El último número que trabajó el profesor Ángel García Cook, justamente, es un número interesante, donde vienen pues diferentes temas sobre arquitectura, cerámica, paisaje, etcétera, de Cantona, con algunos comentarios. Y tenemos también el número 58 ahorita a la vista, que es un número que tiene colaboraciones diversas, ¿no? Y también tenemos, pues decidimos, entre yo y Laura, todavía en el año pasado, que era conveniente, así como tenemos un resumen para cada colaboración en español y en inglés, era conveniente también aceptar artículos en inglés, ¿sí? De vez en cuando, ¿sí? Esto ya lo hicimos, ya tenemos ahorita en uno de los números que están en formación, un artículo en inglés. Esto, por supuesto, que implica un trabajo más amplio. Necesitamos gente que maneje los 2 idiomas, que nos ayude a hacer correcciones, etcétera. No hay ahorita muchas posibilidades en este sentido, pero dentro de lo que nosotros podamos hacer, yo creo que podemos ir haciendo esto. La idea sería más adelante incluso poner las 2 versiones, inglés y español, pero bueno, ya veremos si más adelante esto es posible, ¿no? Obviamente también necesitamos correcciones inclusive para los resúmenes en inglés, ¿no? Pero bueno, eso lo estamos subsanando, lo estoy subsanando ahorita como se puede, porque
en esta revista somos únicamente 3 personas los que participamos. Yo como editor, Álvaro Laurel, que está en el diseño de la revista, que es excelente en este sentido, y Karina Osnaya, que es la que nos ayuda a hacer todas las gestiones y contactos con toda la gente y los colaboradores. Entonces, y claro, el equipo de Benigno, que nos hace favor, obviamente, de revisar todo esto, ¿no? Pero en la revista propiamente estamos 3 personas nada más. De todas maneras, esta revista yo creo que tiene ya una presencia a lo largo de más de 3 décadas importante. Entonces, tenemos que sostener todo esto e irlo mejorando con los números temáticos, haciendo esta apertura un poco más extensa hacia otras instituciones y también diversificando el contenido. Las colaboraciones son artículos, algunos son reportes simplemente y otros son artículos que tienen un poco más de aparato crítico y son más interpretativos. Entonces, bueno, quizá tengamos que hacer ahí un poco de diferencia, como hacen en otras revistas. He visto que en algunos vienen artículos y otro tipo de colaboraciones y cada uno lo va nombrando de diferente manera, ¿no? Aparte tenemos las secciones de noticias, de semblanzas, de catálogos, de reportes y de reseñas, ¿no? Como en casi todas las revistas. Y bueno, tenemos ahorita otros, si mal no recuerdo, son otros 4 números ahorita en revisión, en correcciones y en formación, que todavía estamos recibiendo, pero tenemos 2 números temáticos ahorita en un futuro próximo, que es uno sobre Coyoacán y otro sobre el sitio de Huexotla. Entonces, hay la temática en arqueología es extensísima en el caso de México. Ustedes saben que es riquísimo en arqueología. Esta situación de la pandemia pues nos ha obligado a todos los arqueólogos a recluirnos ahorita, a revisar lo que tenemos pendiente. Algunos estábamos ya trabajando algunos temas para publicación, pero muchos otros estaban esperando salir en este momento a campo y eso ha tenido que detenerse por fuerza, ¿sí? Entonces todos han tenido que replantear sus actividades ahorita y es el momento justamente para preparar artículos y para volver a replantear en dónde estamos ahorita en la arqueología, no solamente en la revista, sino en la arqueología nacional. Entonces, yo espero que en los próximos números que estemos armando vaya a haber números en donde estemos evaluando esto, ¿no? Ahorita no podemos hacerlo en lo inmediato porque los tiempos de la revista, por la naturaleza misma de nuestro trabajo, pues son lentos y requieren el trabajo de campo, el trabajo de análisis y el trabajo de interpretación o de procesamiento de datos y todo eso, y eso lleva mucho tiempo, pero seguramente en un futuro tendremos que reevaluar el trabajo arqueológico a través de esta revista. Hay otras revistas también, eso también hay que mencionarlo, en el INA, en donde también se publican trabajos de arqueología, en donde seguramente también se verá esto, ¿no? O sea, revistas como Cuicuilco, como Dimensión Antropológica, ¿verdad? Como el Tlacuache, pues también publican artículos de arqueología. Entonces, esto es importante para todos ellos. En fin, nuestras tareas inmediatas ahorita son la reorganización del comité editorial, ¿sí? Que lo estamos logrando. Yo creo que ya en breve, el próximo mes debe estar listo esto. Tener reuniones, volver a replantear todo esto en el marco de la pandemia, por supuesto. Las reuniones van a tener que ser como ahorita, por supuesto, y vamos a tener que hacer todo el trabajo de esta manera de aquí en adelante. Y la otra es promover la difusión de las investigaciones en un nivel más amplio, ¿no? Totalmente amplio, en donde se incluyan además las nuevas tendencias, que son, bueno, ya no tan nuevas, por cierto, en la arqueología, que son la arqueología de género, por ejemplo, arqueología de paisaje, temas de interacción social, arqueología doméstica, urbanismo y otros temas como tecnologías antiguas o la guerra o cualquier otro, ¿no? La revista quizá más icónica en ese sentido, es Arqueología Mexicana, que es una revista de divulgación, pero que también se ha convertido de alguna manera en un foro importante para muchos arqueólogos dentro y fuera del país que trabajan sobre Mesoamérica. Entonces lo que queremos es hacerlo en el nivel que nos corresponde a nosotros, que es el de la investigación, ¿sí? Hacerlo más amplio
y el medio digital que tenemos ahora a nuestro alcance, yo creo que es una muy buena herramienta que necesitamos retomar por fuerza. Bueno, esto es en términos muy generales el panorama actual en la revista. Muchas gracias. Al contrario, doctor Castellón, muchas gracias a usted por presentarnos este panorama particular por el que pasa la revista. Bueno, y para cerrar esta primera ronda de conversaciones del foro, porque bueno, recordemos que falta todavía una segunda ronda de participantes, tenemos la participación de la maestra Talía Velasco Castelán, quien participa en nombre de la revista CR, Conservación y Restauración. Talía Velasco es restauradora egresada de la licenciatura de Restauración de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete, en CRIM de Lina. Se graduó de maestra en Historia Aplicada por la Universidad Nacional de Costa Rica con la tesis La construcción y valor del patrimonio documental en el marco normativo y legislativo mexicano, 1914-2012, misma con la que obtuvo el premio Paul Koremans por mejor tesis en el campo de la conservación en 2012. Labora en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural como restaurador perito desde el 2003 y ha sido docente de la licenciatura y maestría en restauración de acervos documentales del ENCRIM. Participó como coordinadora de los proyectos Rescate, Conservación, Catalogación y Divulgación de la colección que resguarda la Catedral Metropolitana, UNAM, y de estabilización de libros de coro del Museo Nacional del Virreinato por parte de Lina. Ha realizado investigaciones y escrito diversas publicaciones en torno a la manufactura, historia y uso de las colecciones documentales, además de haber participado en diversos proyectos de registro y estabilización de acervos documentales. De marzo de 2016 a la fecha, se desempeña como directora de Educación Social para la Conservación de la Coordinación Nacional de Conservación de Patrimonio Cultural de Lina. Adelante, maestra Talía Velasco, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Hola. Pues primero quisiera agradecer a Rebeca Díaz, a ti, Benigno, por la invitación, obviamente a todos los organizadores que están detrás de esta transformación de las actividades de la feria del libro para poderla compartir con la gente. Agradezco muchísimo ese esfuerzo enorme que sé que están haciendo. Y bueno, yo quisiera agradecerles a mis colegas que me antecedieron. Para mí fue muy, muy interesante. Me queda claro que pues está uno metidísimo en su campo, ¿no? Y con las problemáticas que le competen, en mi caso, al tema de la conservación del patrimonio cultural. Y para mí fue muy interesante ver estas otras aristas, ¿no? Que desde las otras disciplinas están enfrentando ante la situación que estamos viviendo el día de hoy. Y bueno, voy a presentarles, traje para compartirles una pequeña presentación para hablarles de la revista. Allí les pediría que me digan si se está compartiendo o no mi pantalla. Pues les voy a hablar. Muchas gracias. Les voy a platicar sobre la revista CR, Conservación y Restauración. La revista CR es una publicación digital de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Digital, de la Conservación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural. CR es una revista en realidad joven, se creó en el año 2013 y actualmente hemos podido publicar 20 números, que son los que les presento en esta diapositiva. Es una revista cuatrimestral que tiene como principal objetivo difundir y divulgar
información relacionada con la conservación del patrimonio cultural y la investigación sobre el patrimonio cultural. En un origen, la publicación tuvo un énfasis mucho más grande en el tema de la divulgación, pero se ha ido transformando. Si pueden ver en las imágenes, a partir del número 11-12, empezamos con una nueva, digamos, una nueva fase originalmente era un boletín, se transformó en una revista. Parte de la transformación que implicó el convertirnos de un boletín a una revista fue terminar de conformar las bases de operación de la revista, conformar un comité editorial para realizar todo el proceso de dictaminación que ya se estaba realizando, y aquí está las personas que conforman este comité editorial, y a partir de ese número también lo que se empezó a hacer es que empezamos a trabajar con números temáticos, de manera que, como pueden ver, el número 11-12 se dedicó a la conservación del patrimonio histórico. El siguiente número, que fue también doble, lo dirigimos al trabajo de investigación y conservación del patrimonio arqueológico. Fue un número muy, muy nutrido por el trabajo que el Instituto desarrolla en esa materia, y a partir de ese número pues hemos ido abordando los diferentes temáticas. El número 15, por ejemplo, a raíz del gran reto que enfrentó el instituto, fue sobre sismos, el siguiente fue sobre desastres en general. En fin, hemos ido trabajando con esta temática. Al frente de esta revista está la restauradora Magdalena Rojas, es la editora de esta revista, y hay, como pueden ver, un nutrido grupo, principalmente de restauradores, pero hay también otros profesionales que trabajan y trabajan activamente en esta revista. Está el doctor Manuel Gándara, que es profesor del ENCRIM, está Valerie Magar, que es restauradora y actualmente trabaja en el ICROM, está también Gabriela Ugalde de la UNAM, y el profesor Álvaro Zárate, que es profesor de restauración en la Escuela de Conservación de Occidente. Otra de las cosas importantes que implicó esta nueva era de la revista fue dos pequeñas secciones que son, en realidad la verdad es que son muy pequeñitas, pero que me parece que son muy importantes para entender también el contexto de la revista. Introducimos la sección Conoce Lina, que es un espacio muy, muy breve para que difundamos dentro del gremio que trabaja en el instituto algunas áreas, direcciones, pueden ser también proyectos que se están ejecutando en el INAH. Pues nos parece muy, muy importante promover el trabajo de vinculación al interior del instituto, que me parece que es uno de los grandes retos que tenemos todos. Y por otro lado está el espacio de conservación en la vida cotidiana, que esta sección está dirigida a la sociedad, y lo que tratamos de hacer es tomar temas que tienen que ver con el tema en general que se está trabajando en la revista, y se dan recomendaciones de conservación preventiva para que la gente tenga más elementos para conservar su patrimonio. A raíz de esta situación que hemos enfrentado todos de la pandemia, a 2 meses de estar trabajando ya en casa y de haber seguido sesionando, porque hemos seguido trabajando, nos hemos seguido reuniendo cada mes el comité editorial. Después de 2 meses tuvimos una discusión respecto a la necesidad de abrir un espacio para abordar la problemática que estamos viviendo. Y nos pareció muy pertinente realizar un esfuerzo extraordinario para sacar un número especial. En tanto, nos parecía que había una necesidad muy grande dentro de la comunidad por discutir, trabajar, compartir las reflexiones, las preocupaciones, las necesidades que se están dando en el campo de la conservación del patrimonio cultural.
fue una discusión porque no lo pusimos, digamos, en la cola de los números que estamos trabajando, sino que decidimos sacar la convocatoria a la par de la otra convocatoria que se está realizando y abrir un número especial para abordar esta temática. Obviamente implicó tener cierta flexibilidad en cuanto al tipo de aportaciones que estábamos recibiendo. Implicó también un poco más de trabajo para decidir cómo se iba a hacer todo el trabajo de dictaminación. Las contribuciones se recibieron hasta el 14 de julio. Hubo una pequeña extensión porque había mucha gente que nos pidió que abriéramos ese espacio para que pudieran enviarnos sus trabajos. Y bueno, se arrancó con el trabajo de dictaminación. En realidad voy a tratar en este sentido de ser muy breve. Las problemáticas ustedes ya las expusieron de una manera mucho más amplia, los impactos que está teniendo en diferentes campos esta situación de confinamiento, de necesidad de estar distanciados, ¿no?, de los demás. Un poco la idea fue poner allí sobre la mesa algunas preguntas para promover que se reflexionara sobre esta temática. Conlleva un alejamiento, o sea, esta situación de confinamiento y de distancia, conlleva un alejamiento con el patrimonio. ¿Cómo nos vamos a relacionar ahora con los bienes culturales? Un trabajo que desarrollamos de una manera muy fuerte en la coordinación de conservación es la vinculación con las comunidades que nos solicitan que conservemos su patrimonio. ¿Cómo vamos a poder dar atención a estas comunidades? ¿Cómo vamos a conservar a la distancia, ¿no? Y bueno, otra cosa que no podíamos negar era cómo va a afectar la situación que estamos viviendo, no solamente por el contexto de prácticas, sino la situación económica, que no se puede negar que el recorte presupuestal pues nos está afectando y está constriñendo muchas de las acciones, además de las que nos constriñe la pandemia. También esta pues es otra que se suma, ¿no? Y bueno, como les decía, la idea era crear este espacio de discusión con la comunidad. Recibimos 22 artículos para este número. Fue muy interesante que obviamente la mayor parte de estos documentos fueron escritos por restauradores, pero hay una participación también importante de otras profesiones con las que evidentemente la conservación trabaja de manera vinculante, del área de química, de arqueología, de historia, de la pedagogía, la biología, la museografía, y un importante número también de profesionales que están vinculados con las tareas de conservación en los acervos documentales, ¿no? Lo que se ve en todos estos artículos es una reflexión, un cuestionamiento, una propuesta de trabajo que se va a poder realizar en la situación actual y en el futuro inmediato. Quisiera nada más compartir con ustedes cuáles son las temáticas sobre las cuales versan estos dos artículos. Los principales temas que están allí reflejados son los temas que me parece que naturalmente tenían que estar. El tema de los museos, de los acervos documentales y las prácticas de educación, ¿no? Porque son evidentemente actividades que han sido profundamente afectadas y que nos preocupan. Por otro lado, hay también participaciones en donde nos comparten las reflexiones que se han dado en conversatorios que se han realizado en el área. Se habla también del tema de la vulnerabilidad institucional y del gremio. Y hay también participaciones sobre cómo se están modificando las prácticas con el trabajo a distancia. Y algunos artículos aislados nos hablan del tema de la vinculación social, de la salud y de teoría. Para ir cerrando, me gustaría comentarles en torno a estas temáticas que me parece que son fundamentales, sobre las cuales es muy importante reflexionar, que el tema de los museos, los acervos
documentales y las escuelas, pues en realidad responden son 3 espacios que me parece que están muy vivos, ¿no? Y que esta situación nos para el trabajo y nos obliga a repensar cómo van a poderse seguir trabajando, cómo van a poder seguir teniendo la importancia que tienen en nuestra sociedad. Y en ese sentido, creería que las aportaciones, sobre todo en el ámbito de museos y acervos documentales, también las participaciones están ya dirigidas hacia el tema de los protocolos, ¿no? La importancia de desarrollar estas nuevas formas con las cuales vamos a tener que empezar a regresar a habitar estos espacios, a convivir, pero con nuevas formas de trabajo. Y en el caso de las escuelas, pues por las características de la amplia población que tienen, ¿no? Evidentemente no van a poder regresar en un futuro inmediato, pues sí implican un enorme replanteamiento no solamente de los objetivos, sino de las formas de promover la educación a través de plataformas como son las que estamos ocupando el día de hoy, que implican una adecuación, que implican una enorme creatividad para poder cumplir realmente con los objetivos que se plantean. Y bueno, finalmente para cerrar, quisiera decir que estamos en este proceso de dictaminación, de revisión de los artículos para trabajar con los autores y poder, esperemos que este año se pueda presentar este número sobre el cual estamos trabajando, pero me parece que en general el poder revisar en términos generales estos artículos, pues nos deja muy satisfechos, ¿no? Porque evidentemente la publicación está funcionando como un espacio de discusión para el gremio, para la gente que estamos trabajando con el patrimonio cultural. Por otra parte, nos parece muy importante haber abierto este espacio que va a dejar constancia, va a dejar memoria de las preocupaciones, de las necesidades, que además era importante reflejarlas justo en este momento que estamos viviendo, porque las transformaciones también se están dando de una manera muy, muy rápida, ¿no? Entonces, nos pareció también muy importante poder tener este espacio y, bueno, al final también es la conformación de ideas, reflexiones sobre la situación que estamos viviendo para ir perfilando también hacia dónde vamos a ir en un futuro mediano. Pues agradezco muchísimo el espacio para poder presentar y compartir con ustedes el trabajo que hemos estado realizando desde la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, y los invitamos a consultar las revistas CR en el portal de revistas del INAH, así como en la página que tenemos de conservación. Allí puse los links. Muchísimas gracias. Al contrario, Talia, muchas gracias a ti por esta participación tan interesante en los espacios y en los terrenos que tienen los restauradores para desarrollar su trabajo, ¿no? No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario muy breve que hacer acerca de lo que aquí se ha expuesto por cada uno de ustedes. Sí, Claudia, adelante. Nada más brevemente, yo les agradezco la exposición a todos, ¿no? Nosotros no nos fuimos a ver esa parte muy importante que cada uno de ustedes tocó sobre el quehacer dentro de la revista, ¿no? Porque, bueno, nos preocupamos más por hacer como un recordatorio de las pandemias, ¿no? Pero efectivamente hemos reflexionado sobre, ahorita que Talia tocaba toda esta parte documental, ¿no? La parte de archivos, que hay muchos historiadores que están pues preocupadísimos porque están cerrados los archivos, no hay acceso. Y luego, una vez que comiencen los protocolos, el asunto de la cuarentena de los materiales, ¿no? De cómo se va a tener acceso a ellos y que tienen que estar en un impasse una vez de que se dejan de utilizar, ¿no? Es decir, nos confrontan no solo a los historiadores, antropólogos, físicos, arqueólogos, sino todas las disciplinas dentro del INAH, ¿no? Y bueno, de otras instituciones también, lo cual, pues bueno, se tienen que buscar recursos, ¿no?
esta parte de las escuelas, ¿no? La escuela de antropología. Nosotros que ahora estamos dando clases por alguna plataforma es empezar a buscar links donde haya acceso para los chavos del posgrado, ¿no? Que puedan tener acceso a los materiales cuando muchos materiales no están digitalizados, ¿no? Entonces, bueno, pues sin duda una confrontación ante nuestra realidad inmediata, ¿no? Pero bueno, seguro estamos buscando desde las distintas áreas la forma de resolverlo, ¿no? Nada más. Gracias. Y a mí no me gustaría nada más agradecer, ha sido un gran acierto por parte de la Coordinación Nacional de Difusión de Rebeca y por supuesto de tu área de producciones periódicas, hacer este foro sobre cómo las revistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues también tratan este fenómeno y las problemáticas subyacentes al proceso de contingencia en salud y la problemática, por supuesto, del COVID, ¿no? De ahí que las y los invito a seguir reflexionando sobre lo urgente, lo importante y lo cotidiano que se requiere para organizarnos no solo en las revistas, sino en lo social y lo personal, para volver a retomar el libre albedrío de nuestras vidas tras la contingencia sanitaria y contribuir con nuestras acciones diarias para garantizar una vida digna para todos nosotros y todas las personas con las que convivimos, libres de prejuicio, por supuesto, de discriminación y de violencia, que esa es una ventana para expresar la genialidad empática y la solidaridad que nos caracteriza como antropólogos, historiadores, arqueólogos, etnógrafos, conservadores, etcétera, y que juntos pues tejamos comunidad libre de violencia y un capital cultural y social para todos y todas. Muchas gracias, Yesenia. No sé si alguien más quisiera. Bueno, estamos ya sobre el tiempo, solamente yo quisiera agradecerles nuevamente su participación. Es verdaderamente importante estos espacios de reflexión colectiva y de intercambio de saberes disciplinares. Nos refuerzan la necesidad de seguir por esta vía y evidenciar todos aquellos elementos que ustedes hoy nos han compartido y nos confrontan con una realidad que haya estado y que hoy se nos revela de una manera verdaderamente nítida, ¿no? Muchísimas gracias a todos, ha sido de verdad un privilegio estar esta mañana con ustedes. Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.